Bienvenidos a su canal favorito donde el drama nunca termina y las historias de amor son complicadas que resolver un cubo de Rubik. Hoy tenemos un plato fuerte preparado, de esos que te dejan con el corazón superíndice 3 en el latiendo a 1000 por hora y los más menos vuelos a mano. Si eres como yo que no puede resistirse a un buen conflicto romántico, te vas a quedar pegado a la pantalla. Prepárense para un viaje por esas series donde el amor se confiesa, pero las consecuencias son una montaña más menos rusa de emociones. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, no te pierdas ni un solo vídeo. Suscríbete ya, activa la campanita, y acompú con diéresis más menos sanos en esta aventura por el apasionante mundo de las series turcas. Vamos a ayudar. Hoy vamos a explorar esas confesiones de amor que, en lugar de terminar con un final feliz de película, desatan un vendaval de drama. Hablaremos de esos momentos en que el corazón superíndice 3n habla ese fuerte que la razón superíndice 3n, pero el universo tienen otros planes. Los celos, las traiciones, los secretos ocultos, todo se confabula para que esas declaraciones de amor se conviertan en el inicio de un torbellino de problemas. Vamos a ver copyright series nos muestran que el amor, a veces, tiene un precio muy alto. Empezamos nuestro viaje con una serie que seguro ya les suena, y si no, tienen que agregarla a su lista de pendientes. Hablemos de Amor en blanco y negro, o en turco Siyah Beyaz Aşk. Esta joya es un drama romántico con tintes de acción superíndice 3n que nos presenta la historia de Aslı, una doctora idealista y entregada a su profesión superíndice 3n, y Ferhat, un sicario despiadado con un pasado oscuro que le atormenta. El destino, como suele suceder en las series turcas, los cruza de la manera inesperada, y la vida de ambos cambia por completo. ¿Por qué copyright es tú esta serie? Te preguntarás ese. Porque el momento en que Ferhat decide confesar su amor a Aslı es, precisamente, el momento en que todo se complica. No es una declaración superíndice 3n romántica al uso con flores y serenata. No, aquí hay pistolas, secretos a voces, enemigos al acecho y un pasado que amenaza con destruirlos a ambos. Ferhat, acostumbrado a vivir en la oscuridad, se abre ante Aslı y le revela sus sentimientos, mostrando una vulnerabilidad que nunca antes había exhibido. Pero esta confesión superíndice 3n, en lugar de construir un puente entre ellos, parece que solo abre una grieta que se ensancha con cada capítulo. Y la tensión superíndice 3n que se siente es palpable. La química entre los protagonistas, Birce Akalay y Grados Braimu con diéresis Elikkol, es impresionante y hace que cada escena sea un manjar visual y emocional. Es una serie donde el amor se construye en medio del caos, y cada avance en su relación superíndice 3n es un triunfo. Pero esos triunfos vienen siempre acompañados más menos ados de un buen más menos ado de drama. Un dato interesante es que la serie tiene un ritmo narrativo muy dinámico, alternando escenas de acción superíndice 3n con momentos íntimos, haciendo que el espectador no pueda apartar los ojos de la pantalla. Si buscan una historia de amor intensa, con personajes complejos y un alto nivel de drama, Amor en blanco y negro, es su opción superíndice 3n. Seguimos nuestro recorrido con otra serie que nos demuestra que el amor y los secretos son una combinación superíndice 3n explosiva. Ahora vamos a hablar de Kara Sevda, conocida también copyright n como Amor eterno. Esta serie es un melodrama en estado puro que nos cuenta la historia de amor entre Kemal, un joven de clase humilde, y Nihan, una joven de familia adinerada. Desde el comienzo el destino parece conspirar en su contra, y sus caminos se ven separados por las presiones sociales y los intereses familiares. Aquí el conflicto comienza mucho antes de la confesión superíndice 3n, pero es cuando Kemal, después copyright s de aún más menos os de silencio y sufrimiento, decide revelar que su amor por Nihan sigue intacto, que las cosas se ponen realmente oscuras. La declaración superíndice 3n de Kemal no solo le cuesta su tranquilidad, sino que también copyright n desata una serie de intrigas, celos y manipulaciones por parte de Emir, el esposo de Nihan. El amor de Kemal y Nihan se convierte en una batalla constante contra la adversidad, y cada intento por estar juntos se ve frustrado por las circunstancias. La química entre Burak Uzuparrafo y Bit y Neslihan Atagul es de otro mundo, transmitiendo la pasión superíndice 3n y el dolor de sus personajes con cada mirada. Un dato interesante es que Kara Sevda se convirtió superíndice 3 en la primera serie turca en ganar un premio Emmy internacional, demostrando su calidad y su impacto a nivel mundial. ¿Por qué copyright es relevante para nuestro tema? Porque la confesión superíndice 3n de amor de Kemal, en lugar de abrirles un camino hacia la felicidad,
les abre las puertas a un infierno de drama que parece no tener fin. Los secretos, las traiciones y las manipulaciones son una constante, y el amor de Kemal y Nian se convierte en una lucha constante por sobrevivir. Si te gustan las historias de amor que te hacen llorar a moco tendido, donde el destino se empeu más menos en separarlos, tienes que darle una oportunidad a Karasepda. Y ahora vamos a cambiar un poco el tono, aunque el drama sigue siendo el rey, para hablar de una serie que a mí me tiene totalmente enganchada, Sefirin Kizi, que en Spau más menos Olserua, la hija del embajador. Esta serie es una explosión superíndice 3N de emociones que nos transporta a la costa del mar Egeo, donde la pasión superíndice 3N y las tradiciones chocan de manera brutal. Nos cuenta la historia de Nare, la hija de un embajador, y Sankar, un hombre de la región superíndice 3N con un fuerte arraigo a sus raíces. Ellos se conocen desde New más menos os y comparten un amor profundo y apasionado, pero su relación superíndice 3N se ve truncada por un malentendido que los separa durante aún más menos os. ¿Du superíndice 3N entra la confesión superíndice 3N en todo esto? Pues bien, cuando Nare decide regresar a la vida de Sankar y revelar la verdad sobre lo que sucedió superíndice 3 en el pasado, todo explota. Nare le revela su amor a Sankar con la esperanza de un nuevo comienzo, pero se encuentra con un hombre lleno de resentimiento y desconfianza. La confesión de Nare es el detonante para que salgan a la luz todos los secretos, mentiras y traiciones que les han mantenido separados. Y ahí es donde el drama se dispara. La relación superíndice 3N entre ellos se convierte en un campo de batalla, con la sombra del pasado siempre presente. La interpretación superíndice 3N de Neslihan Atagul y Engin Akyurek es simplemente magistral, transmitiendo la intensidad de sus emociones con cada gesto y mirada. Un dato interesante es que la serie se grabó superíndice 3 en lugares de Ensueu más menos o en la costa turca, haciendo que la experiencia sea aún muy atractiva. Sefirin Kizi nos muestra que el amor, a veces, no es suficiente para superar las heridas del pasado, y que las confesiones de amor pueden ser tan dolorosas como reveladoras. Si buscas una serie que te haga sentir cada emoción superíndice 3N a flor de piel, con paisajes espectaculares y una historia de amor apasionante, La hija del embajador, es perfecta para ti. No podemos hablar de confesiones de amor que terminan en drama sin mencionar Kuzgun, una serie que nos sumerge en un mundo de venganza y justicia. Aku, la historia gira en torno a Kuzgun, un joven cuya vida da un giro de 180 grados cuando su padre es injustamente acusado de un crimen. Aún más menos os despú copyright S. Kuzgun regresa a su ciudad natal con una identidad diferente y con sed de venganza. En este camino de venganza se cruza con Dila, su amor de la infancia, cuyo padre fue el responsable de la cauda de su familia. Y Aku estuvo el meollo del asunto. La confesión de Kuzgun a Dila sobre su identidad y sus sentimientos es la chispa que enciende la pradera. Dila se debate entre el amor que siente por Kuzgun y la lealtad hacia su familia. La declaración superíndice 3N de amor de Kuzgun, lejos de unirles, les pone en bandos opuestos de una guerra que parece no tener fin. El amor se convierte en un obstáculo muy en la búsqueda de justicia de Kuzgun, y cada intento por estar juntos se ve frustrado por el pasado. La química entre Bar Ardu Párrafo y Burku Birizik es fascinante, transmitiendo la complejidad de sus personajes con una gran carga emocional. Un dato interesante es que la serie aborda temas como la corrupción superíndice 3N y la injusticia, haciendo que la historia sea aún muy relevante. Si te gustan las historias de amor que se desarrollan en un ambiente de tensión superíndice 3N y drama, con personajes atormentados por el pasado, Kuzgun es una apuesta segura. La venganza y el amor se entrelazan en una trama emocionante que te mantendrá al filo del asiento. Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar de una serie que nos muestra que el amor puede surgir en los lugares muy inesperados, Erkenci Kwai, o Pug Haro Madrugador. Esta serie, a diferencia de las anteriores, es una comedia romántica, pero eso no significa que el drama es tu copyright ausente. Nos cuenta la historia de Sanem, una joven show más menos adora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad, y Khan, un foto superíndice 3 grafo aventurero que es el hijo del dueño más menos o de la agencia. La relación superíndice 3N entre ellos empieza de forma CEU superíndice 3 mica y torpe, pero poco a poco se va transformando en algo mucho profundo. ¿Y du superíndice 3D aparece el drama por la confesión de amor? Bueno, el momento en que Khan confiesa sus sentimientos a Sanem, descubre que ella le ha estado ocultando un secreto. Esta confesión superíndice 3N, en lugar de consolidar su relación superíndice 3N,
abre una brecha de desconfianza que pone a prueba su amor. Los malentendidos, los celos y los secretos del pasado se interponen entre ellos, haciendo que el camino hacia la felicidad sea una verdadera odisea. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es explosiva, convirtiendo cada escena en un festún de emociones y risas. Un dato interesante es que la serie se grabó Superíndice 3 en lugares espectaculares de Estambul, mostrando la belleza de la ciudad y aún más menos añadiendo un toque mágico a la historia. Erkenci Kuay nos muestra que el amor, a pesar de los obstáculos, puede florecer en los lugares mundes e inesperados, pero también Copyright N nos recuerda que las confesiones de amor pueden ser el inicio de una serie de problemas. Si buscas una serie que te haga reír, suspirar y también Copyright N sufrir un poquito, Jaro Madrugador, es tu serie. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por esas confesiones de amor que en lugar de traer la felicidad, abren las puertas a un torbellino de drama y emociones. Hemos visto cómo el amor puede surgir en los lugares mundes e inesperados, pero también Copyright N como los secretos, las traiciones y los malentendidos pueden ponerlo a prueba hasta límites insospechados. Hemos explorado historias de amor que nos han hecho reír, llorar y suspirar, y que nos demuestran que las series turcas son una fuente inagotable de emociones. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. No olviden que el drama es la sal de la vida. Ahora quiero saber qué copyright opinan ustedes, ¿le de estas series les ha robado el corazón Superíndice 3N? ¿Hay alguna otra serie donde una confesión Superíndice 3N de amor haya terminado en un caos total? Dejen sus comentarios abajo y copyright denme sus experiencias. Y recuerden que su apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad. Por eso, si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle me gusta, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y sobre todo suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras Superíndice 3 y más aventuras por el maravilloso mundo de las telenovelas turcas. Hasta la Superíndice 3 Sima, y que el drama siempre los acompañe más menos.